Doctor, no lo escuchamos, me parece. Perdón, lo tenía apagado. Gracias, Kenia. Buenos días, les daba yo la más cordial bienvenida a este arranque del diplomado en argumentación jurídica que ofrece esta Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, pues tengo el enorme gusto de poder conversar con ustedes en torno a la argumentación jurídica y el Estado constitucional de derecho, precisamente con el objeto de, pues, no solamente identificar la relación o el nexo entre el Estado, este concepto de Estado constitucional de derecho y lo que es la argumentación jurídica, la función que desempeña la argumentación o la justificación de las decisiones jurídicas en un Estado de derecho, en un Estado constitucional de derecho, y evidentemente contextualizar lo necesario para pues abordar en temas subsecuentes o en sesiones subsecuentes la relación no solamente de la argumentación o su vinculación, mejor dicho, la función que desempeña en un determinado estado de derecho, sino también su relación, su vinculación, la función que desempeña en un sistema democrático de gobierno, de tal manera que a partir de ahí pues se pueda ir analizando con mayor detalle, entrando al estudio de las diversas teorías de la argumentación jurídica y el análisis concreto de los diferentes tipos de argumentos con los que se pretenden justificar o los tipos de argumentos que son empleados o usados para justificar las decisiones jurídicas de los operadores jurídicos. A partir de esta brevísima exposición del contexto en el cual nos vamos a mover o del área donde nos vamos a mover, déjenme acomodar esto en la silla, pues les invito a que convirtamos esto, no dejemos o evitemos que se convierta esto en un monólogo y más bien contribuyamos todos a que esto se convierta en un diálogo, precisamente a partir de eso que todos ya y todas ya conocemos y sabemos en torno a lo que es un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho y esto que es la argumentación jurídica. ¿Qué entendemos? ¿Qué idea tenemos cuando hablamos de Estado de Derecho? Que por otro lado, pues es un término, una expresión o un concepto que continuamente se escucha, se utiliza, se lee y no sola o exclusivamente pues en los libros de derecho o en los libros universitarios o académicos, sino en las notas periodísticas frecuentemente identificamos el empleo de esta expresión. ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Alguien que quiera participar? Doña Claudia, don Adolfo, don Osvaldo, don Emanuel, son a quienes tengo aquí el gusto de saludar de manera directa, don Arturo, doña Nuri, Josué Armando y a otras personas que están por acá, don Salvador, en fin, ¿alguna propuesta? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? ¿Qué caracteriza al Estado de Derecho? Emanuel, adelante, por favor. Sí, buenos días. Pues a mi consideración, pues Estado de Derecho, ¿no? Pues primero que nada, pues saber qué es el Estado, ¿no? Es el territorio, ¿no? La entidad federativa que compone el país, ¿no? Y pues ya uniéndolo con definición, pues legalmente, pues Estado de Derecho sería pues lo que tiene cada entidad federativa, ¿no? Cada su constitución local, sus leyes locales, también nos regimos por la Constitución Política de Estados Unidos y con ello, pues con las leyes federales, ¿no?
jurisprudencias y demás. Eso para mí considero que es un Estado de Derecho, ¿no? Regirnos por las normativas que nos aplica en cada entidad federativa, pero en sí, por lo que nos rige el país, ¿no? Que sería, como repetimos, pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes federales. Gracias, don Emanuel. Nuri, por favor, adelante. Bueno, como mencionó mi compañero, el Estado somos un conjunto de individuos que tenemos en común el territorio, que tenemos en común un gobierno, y entonces el Estado de Derecho es, ahora sí, el Estado que sigue, tanto los individuos como las instituciones, como las entidades públicas y privadas, que siguen las leyes que se aplican pero por igual y con cierta independencia. Gracias, doña Nuri. ¿Alguien más, además de don Emanuel, doña Nuri? ¿No? Bueno, a partir de lo que han expresado don Emanuel y doña Nuri, les propongo que, bueno, por Estado de Derecho quizá pudiésemos entender una determinada organización política. Hago a un lado ahorita los elementos que tradicionalmente se nos han referido como integrantes del Estado, que sería el territorio y la población. Me quedo con la idea de una determinada organización política. ¿A qué me refiero? Pues es una organización que ejerce el poder político. Este poder político que deriva precisamente de la aquiescencia o la convención que entre todos formamos para distinguir entre quienes mandan y quienes obedecen, entre quienes tienen capacidad para prescribir en términos generales, prescribir de una cierta manera, y aquellos sujetos a los que van dirigidas esas prescripciones. Una organización política, ¿por qué? Porque en el Estado, o el Estado, mejor dicho, el Estado, entendido como esta organización contemporánea, ejerce poder político. Y ese poder político, como todos recordaremos, ni es nuevo, es decir, el poder político no nace con el Estado contemporáneo. Bueno, es un pleonasmo, pero no nace con el Estado. ¿Por qué? Porque la idea de Estado es contemporánea, me refiero, es una idea moderna, es un concepto moderno. Pero el poder político no. Siempre ha habido poder político, siempre hay poder político, aun cuando no hay Estado. Ojo con esto. Y sin embargo, una determinada forma de organizarnos políticamente es mediante la creación del Estado. Todos y todas contribuimos a esa creación y mantenimiento de esta organización que, insisto, ejerce el poder político. Y como mencionaba yo hace un rato, el poder político siempre ha existido, existe aún ante la ausencia de Estado como tal, y eso implica entonces que si el Estado ejerce poder político, la pregunta es cómo ejerce ese Estado el poder político, porque recordaremos que hay diferentes formas de ejercer el poder político, de manera limitada o de manera ilimitada. La característica de esto que llamamos Estado de Derecho, la primera característica es que en este Estado el poder político se ejerce de manera limitada. Pero no solo en el Estado de Derecho el poder político se ejerce de manera limitada. Recordemos nuestras clases, nuestras lecturas, ¿sí? O nuestras conversaciones de teoría política, ¿sí? De historia de las ideas políticas. Bueno, recordaremos cómo organizaciones antiguas en las que se ejercía poder político también lo limitaban, distribuyendo ese poder entre distintos estamentos o clases sociales, de tal manera que las clases sociales o los estamentos se limitaban unos a los otros.
Pero entonces, ¿cuál es la característica de esto que llamamos Estado de Derecho? Si antes de que existiera el Estado, también el poder político no solamente existía, sino que se llegó a ejercer de manera limitada. Pues hay que hacer énfasis en la segunda parte de la expresión. Lo que caracteriza al Estado de Derecho es que el poder político está limitado, se ejerce de manera limitada, no de cualquier manera, no atendiendo a los factores reales de poder, no porque se distribuye entre distintos estamentos o clases sociales, sino porque se limita por normas jurídicas, por esto que denominamos derecho. Va a ser la característica fundamental del Estado de Derecho, la limitación del ejercicio del poder político por el derecho, por normas jurídicas. Retomando lo que dijeron ya Manuel y Nuri, recordemos que esta idea de Estado, pues es una idea moderna, ¿sí? Es un anacronismo el querer utilizar esta expresión para calificar organizaciones políticas que existieron antes de la idea misma del Estado, de tal manera que cuando hablamos de Estado, pues hablamos de esta organización que nace, digamos, después o con las ideas políticas del Renacimiento y se define, se perfila ya con las ideas políticas de la Ilustración y se plasma de manera jurídica, por un lado, en esa famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa, y por el otro, de manera evidente también, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de aquí, entonces, les propongo que cuando hablemos de Estado de Derecho, hablemos de esa organización política que nos, digamos, que nos rige o en la cual, no en la cual, porque no toda la ciudadanía, es más, la ciudadanía no forma el Estado, la ciudadanía es el conjunto de personas que administra o gobierna, mejor dicho, el Estado. Ahora bien, esta organización política en la que intervenimos, ojo, intervenimos de diferentes maneras, y esto es muy relevante y sobre todo lo vamos a ver en la sesión de mañana, puesto que yo en este momento he estado hablando de ejercicio del poder político y sin embargo nos hace falta la otra idea de vuelta o de regreso, digamos, que es la constitución del poder político, o sea, la formación, la entrega del poder político precisamente a esa organización o a esas personas, a esos agentes del Estado que en nombre del mismo o encarnando a esta organización llamada Estado, ejercen el poder político. Me centro ahorita en la idea de ejercicio del poder. Cuando hablamos, insisto, de Estado de Derecho, les propongo que pensemos en esta organización política cuyo poder político, cuyo ejercicio del poder político está limitado por el derecho. Me centro en la primera palabra. ¿Qué implica limitar? ¿Qué implica poner límites? ¿Alguna propuesta? De manera muy cotidiana, digamos, podríamos definirlo. No pretendo yo que en este momento encontremos sesudas concepciones o definiciones de manuales, sino simplemente acercarnos a la cotidianeidad para identificar cómo, con conceptos cotidianos, los conceptos estos que estamos manejando o con sentidos cotidianos, los conceptos que estamos manejando pueden llegar a ser más digeribles. Idea de ¿qué es un límite? ¿Alguna propuesta? ¿Algún ejemplo? Doña Rosalba, por favor.
No le escuchamos, doña Rosalba. Buenos días. Puede referirse a establecer competencias o a delimitar funciones. Delimitar funciones. A ver, pónganos un ejemplo de límite. Un ejemplo cotidiano, el que usted quiera, no necesariamente jurídico. Pueden ser límites. Ya la perdimos, doña Rosalba, no la escuchamos. Puede ser, por ejemplo, en las tareas del hogar, ahí se delimitan las funciones de cada integrante de la familia. Esos son límites. A ver, pónganos un ejemplo concreto. Un límite doméstico. A ti te corresponde lavar los trastes y a mí me corresponde barrer la casa. Entonces ya tenemos un límite. Totalmente de Yo no me acuerdo. puedo meter en tus funciones y tú no te puedes meter en las mías y llegamos a un acuerdo. Ya está. Y luego entonces, a partir de lo que usted acaba de decir, Rosalba, limitar es poner un límite, es fijar digamos, un espacio o una determinada actividad. Hasta aquí puedo yo llegar y de aquí para allá le toca a usted cercar, digamos, poner valladares. ¿Y qué pasa, doña Rosalba, si quien solo tenía que lavar los trastes también se pone a barrer? Se hace un caos, porque entonces el acuerdo al que llegamos se está rompiendo. Es decir, está rompiendo los límites que ya se habían fijado o, como usted muy bien lo dice, acordado. Ya se habían acordado límites, se habían puesto valladares a la acción de cada quien. El objetivo del límite precisamente es confinar, ¿verdad? La acción, la actuación, la conducta de un sujeto, delimitarla de tal manera que las personas interesadas sepamos, ¿sí? O los sujetos interesados sepamos qué esperar y qué no esperar de la actuación o de la conducta de otro sujeto o de otra determinada persona. Si esto es así, digamos, en la vida cotidiana, cuando hablamos de que el Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, ahora sí, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Doña Rosalba o alguien más quien guste participar. Buenos días. Nos referimos a una norma. A ver, sí, pero digamos así como ejemplificó doña Rosalba con una descripción funcional de lo que es un límite. Sí, ¿qué es una norma? De acuerdo. ¿Cómo nos lo describiría don Osvaldo de manera funcional? ¿Cómo opera? Digamos, descríbanos cómo lo vería usted en la realidad. Por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos. Ahí te está limitando y te lo establece una norma. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la cuestión era cómo llevamos esta idea de límite a la expresión que en un estado, consistente en que en un estado de derecho, el ejercicio del poder político está limitado. ¿Eso qué significa? Ilimitado por el derecho. Doña Rosalba, adelante. Que el Estado tiene ciertas funciones, pero no puede hacer todo. Por ejemplo, la división de poderes es un ejemplo muy claro de los límites establecidos dentro del Estado. Y también como tiene facultades, por ejemplo, del ejercicio del poder público, también los ciudadanos pueden delimitar como quién es esa función. Es decir, así como doña Rosalba ejemplificó con, bueno, a alguien le toca barrer y a alguien le toca planchar o le toca lavar los trastes y no se vale que al que le toca lavar los trastes se ponga a barrer o a la inversa, digamos, efectivamente el ejercicio del poder está limitado por el derecho
desde el momento mismo en que, recordarán ustedes el famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prescribía que aquella nación que no tuviera consagrada precisamente la división de poderes carecía de constitución, donde empezamos a identificar que constitución viene a conformar, la idea o la expresión constitución viene a estar directamente relacionada a partir de la modernidad con esta idea de ejercicio limitado del poder político. Ahora bien, cuando hablamos de poner límites y de definir quién debe o puede o está autorizado a hacer qué, el segundo componente, lo mencionábamos y lo adelantaba don Osvaldo, es que esa delimitación o confinamiento de actividades no lo hace, digamos, no se impone por la existencia de un grupo político antagónico o una clase social determinada, sino que se fija o se establece en una norma jurídica. Inicialmente, aquí es importante resaltar el hecho de que cuando se empezó a fraguar esta idea, de este concepto de Estado de Derecho, ¿sí? Por derecho se entendía principal y fundamentalmente a eso que hoy llamamos ley. Es decir, el derecho estaba constituido por la ley. ¿Quién hace la ley todavía en nuestros días? Esos sujetos que en conjunto son nuestros representantes y nuestras representantes políticas. Es decir, resultado de las ideas de la Ilustración, ¿sí? Bajo la influencia intelectual de John Locke, de Carlos María de Secondat, barón de Montesquieu, a partir de hechos como la gloriosa Revolución Inglesa, ¿sí? A partir de, insisto, esta influencia intelectual y estos otros hechos, principalmente la Revolución Inglesa, lo que vamos a encontrar es la construcción de esta idea de que el derecho igual a la ley tenía que limitar o confinar el ejercicio del poder político. Recuerden ustedes la famosa frase de los rebeldes norteamericanos, ¿sí? No taxation without representation. No hay impuestos sin representación. O bien, la idea misma de un juicio entre pares y el debido proceso, todo de origen anglosajón o inglés, estas concepciones. Bueno, cuando hablamos de derecho, hablamos de ley. Y cuando hablamos de ley, en la lógica ilustrada moderna, la ley es elaborada por ese conjunto, ese órgano, asamblea, parlamento, ¿sí? En nuestro caso, Congreso, que se conforma con quienes representan al titular de la soberanía. El titular de la soberanía es el pueblo el soberano, y el pueblo elige a sus representantes, y son los representantes del pueblo soberano los que hacen la ley. Y la ley va a delimitar, a confinar en espacios precisos y claros el ejercicio de todo el poder político. Claro, en ese momento importaba delimitar fundamentalmente el ejercicio del poder gubernativo. Pasarán muchos años para darnos cuenta que no basta con delimitar o confinar el ejercicio del poder del gobierno, sino que también es muy importante confinar y delimitar el ejercicio del poder político que ejerce el propio Parlamento o las propias
asambleas representativas. Pero todavía no llegamos ahí. Estamos en la conformación de esta idea de Estado de Derecho. Tenemos ya los dos elementos. Por un lado, una organización política cuyo poder político, se limita, se constriñe, se confina a determinadas acciones permitidas, autorizadas u ordenadas, e inclusive acciones no permitidas o prohibidas, como bien adelantó doña Rosalba. ¿Por qué? Porque vistos desde esta lógica de limitación del ejercicio del poder político, los derechos de todos nosotros y de todas nosotras, los derechos humanos, se convierten evidentemente en límites o valladares al propio ejercicio del poder político. El hecho mismo de que se prescriba que nadie puede ser privado de sus posesiones, pongamos por un ejemplo, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive, y tras haber agotado un juicio en el que se haya tenido oportunidad de ser escuchado y vencido, bueno, estos derechos, este conjunto de derechos que acabo yo de enunciar, se convierten, vistos desde la lógica del ejercicio del poder, en limitantes. ¿Se puede ejercer el poder de tal manera que se me prive de mi propiedad? Sí, sí se puede, pero no de cualquier forma. Hay que seguir ciertas formalidades y hay que hacer las cosas, hay que ejercer el poder de una cierta manera, de manera tal o de forma tal que no hay detrás del ejercicio de este poder, no hay un capricho u ocurrencia, sino que debe de existir un apego evidente a lo que dice la ley, a lo que prescribe la ley en torno a la forma en que ese poder debe ser ejercido. Ahora bien, el otro componente, cuando hablamos de Estado de Derecho, entendiendo por el Estado limitado por el derecho, hacer énfasis en lo que acabo yo de mencionar, que inicialmente, no estoy diciendo que al día de hoy así sea, inicialmente por derecho se entendió o la palabra derecho se equiparó a ley. Ley entendida como esa norma producida por el representante del pueblo soberano, el Parlamento o el Congreso. Esto tiene una importancia fundamental, sobre todo tratándose de la configuración de nuestros procesos o procedimientos judiciales. ¿Por qué? Bueno, si la soberanía está en el pueblo, si soberano es aquel poder o aquel sujeto, mejor dicho, que no reconoce ni admite otro poder superior o que se le imponga por encima, y si el pueblo, en tanto que soberano, no admite imposición alguna de ningún otro sujeto, lo que decide el pueblo, pues reviste esta, digamos, característica de decisión soberana. ¿Quién hace la ley? Los representantes del pueblo. Si el pueblo es soberano y los representantes del pueblo soberano son quienes hacen las leyes, y las leyes se entienden como expresiones de la voluntad del pueblo, luego entonces la ley es soberana. Por lo tanto, la ley no admite en esta concepción ilustrada, moderna, ¿sí? No admite posibilidad alguna de ser contradicha, porque entonces, pues perdería
la esencia de su caracterización, dejaría de ser soberana, porque otro sujeto se impondría por sobre la representación del pueblo soberano que ha expresado la voluntad de éste. No sé si hasta acá soy claro del punto al que quiero llegar. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Pues porque si la ley es soberana y es expresión de la voluntad del pueblo, ¿quiénes son esos sujetos a los que llamamos jueces como para andar, y abro comillas, interpretando la voluntad popular? Tan es así que todavía encontramos reminiscencias del siglo XIX, principios del XX, en nuestra propia legislación procesal, bueno, no vayamos lejos, en nuestra propia normatividad constitucional, cuando se afirma que en la modificación o reforma de las leyes se seguirá el mismo procedimiento que para su creación. Claro, cuando quien está interpretando la ley es el propio órgano que la creó. ¿Esto por qué es relevante al día de hoy, bueno, al momento o al día de hoy? Pues porque nos conduce directamente a aquel histórico momento, aquella época histórica en la cual quienes ejercían la función jurisdiccional no tenían permitido, no les estaba autorizado interpretar la ley. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos recordamos que para Montesquieu los jueces son meras bocas que pronuncian las palabras de la ley. Es decir, quien ya decidió, los representantes del pueblo soberano, ya prescribieron, y las palabras o las letras de la ley, lejos de ser interpretadas, deben de ser aplicadas única y exclusivamente en sus propios términos, de tal manera que cualquier sospecha de que en una sentencia se hubiese interpretado, es decir, dado un sentido o significado distinto al texto de la ley, un sentido diferente al que el legislador hubiera tenido en mente o al que el común de las personas, incluidos los legisladores de carne y hueso, le hubiesen atribuido, esa sentencia era sospechosa y por lo tanto era susceptible de ser sometida a una revisión por el propio órgano parlamentario, por el propio Parlamento, por la propia Asamblea. Claro, por una comisión de este órgano, que tras la revisión decidía si la sentencia era rota, era quebrada. En francés, cassé, o sea, casada. ¿Les suena a ustedes? ¿Recurso de casación? Pues ese es el origen histórico, no procesal, no me estoy refiriendo a la dogmática procesal italiana, me estoy refiriendo al origen histórico de esta función de revisar las sentencias cuando se sospecha que está implícita en la misma alguna interpretación, y aquí vuelvo a abrir las comillas, equivocada o errónea de la ley. No hay una exacta aplicación de la ley, porque la ley se interpretó. Y entonces, si así resulta, después del análisis de esta comisión, pues esa sentencia debe ser rota, debe ser quebrada, ¿sí? Es casada por esta comisión. De ahí que en esta concepción de Estado de Derecho, quienes juzgan tienen una función que se limita estrictamente a, como, bueno, lo repito, como dijo Montesquieu, ser meras bocas que pronuncian las palabras de la ley.
de tal manera que no está permitido andar interpretando el texto o las palabras que utilizó en la ley el representante del pueblo soberano. Cuando hablamos entonces de Estado de Derecho, nos estamos refiriendo históricamente a ese Estado cuyo poder político, cuyo ejercicio del poder político está limitado por esto que llamamos derecho, que históricamente se identificó con la ley. Solo se puede hacer lo que la ley permite, autoriza, ordena, ¿sí? Y no se puede hacer aquello que la ley prohíbe o no permite. Este es nuestro concepto básico, histórico, digamos, de Estado de Derecho. Y sin embargo, al día de hoy entendemos que este concepto, si bien no abandonado del todo, pues ha de ser actualizado, modificado, ¿sí? Para poderlo referir a esta idea con la cual trabajamos hoy. Cuando hablamos de Estado de Derecho, ya me referí a lo que históricamente fue ese Estado de Derecho y que se va a caracterizar precisamente por, uno, esta idea de división de poderes o este dogma, mejor dicho, este dogma de división de poderes. Claro, en su momento, esta división trinitaria de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aunque propiamente tendríamos que hablar de una división de funciones, la función legislativa, la función jurisdiccional y una distinción, digamos, que al día de hoy logramos entender con claridad, pero que en su momento no fue fácil de distinguir, esta función entre la administración misma del Estado y la función gubernativa, es decir, la función de gobierno, de tal manera que podemos identificar históricamente estas cuatro funciones. La legislativa, que hoy llamaríamos de creación normativa, y en la cual existen distintos productos, no solamente la ley, un reglamento es un producto del ejercicio de la función normativa, una sentencia, ¿sí? No solamente es producto de la función jurisdiccional, sino que propiamente es una norma individual, la jurisprudencia en sí es producto de la función de creación normativa, ¿sí? La función jurisdiccional, que al día de hoy entendemos todos perfectamente, no desempeñan exclusivamente los sujetos a los que denominamos juezas o jueces o los órganos denominados juzgados o tribunales. Claro, ya estamos en plena transición hacia un modelo de justicia laboral distinta, pero no hace mucho, ¿verdad? Todavía tenemos ejemplos concretos, las denominadas juntas de conciliación, que sin ser propiamente órganos jurisdiccionales de manera formal, ni sus integrantes juzgadores de manera formal o juzgadoras, sí desempeñan o desempeñaban esta función de composición de litigios a través de un procedimiento seguido en forma de juicio. En fin, esta distinción de funciones y la asignación de funciones entre distintos órganos está detrás de esta concepción de este dogma de división de poderes. Otra característica esencial de esto que llamamos Estado de Derecho, pues es la identificación, la consagración, dirían algunas personas, de este catálogo de derechos de todos nosotros y todas nosotras, de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues como su nombre lo indica, es un avance en torno a esto, claro, con sus antecedentes lejanos en la famosa Carta Magna, que sin ser una declaración de derechos humanos, pues es un antecedente para reconocer que existen
ciertos derechos de ciertas personas. A ver, la Carta Magna es una carta impuesta al rey para el reconocimiento de prerrogativas, no derechos, sino prerrogativas que tendrían los entonces varones, señores feudales en la isla que hoy denominamos Reino Unido o Inglaterra. Ahora bien, bueno, de ahí viene la idea de ser juzgado por los pares, de esta prescripción de la Carta Magna, ¿sí? Me puedes privar de mis bienes siempre y cuando me venzas en un juicio en el que sea escuchado por un jurado de pares míos. ¿Eso qué significa? Pues que me van a juzgar, ¿sí? Y voy a ser juzgado por un jurado de otros, integrado por otros señores feudales, frente a los cuales me voy a defender. Esa es la idea que está detrás de la prescripción de la Carta Magna. Claro, la idea ha evolucionado, ¿sí? Y al día de hoy tiene un sentido, esta expresión tiene un sentido ya muy diferente al que históricamente tuvo. Pero regreso entonces a las notas características de Estado de Derecho. Ejercicio limitado del poder político, ejercicio limitado por el derecho del poder político, que implica la consagración del dogma de la división de poderes, la consagración de declaraciones o catálogos de derechos fundamentales, derechos humanos, derechos de todos nosotros los seres humanos, la consagración del concepto de la idea de supremacía de la ley. Claro, insisto, esto lo tenemos que entender de manera contextualizada. Ahorita vamos a llegar a esta actualización de esta idea, ¿sí? Y la idea o la consagración del dogma de que, en razón de todo lo anterior, quien ejerce el poder político solo puede hacer aquello para lo cual está autorizado o tiene la obligación de ejercerlo de cierta manera. Aquí, insisto, es bien importante que tengamos presente nuestros 3 operadores deónticos básicos: permitido, obligado y no permitido o prohibido. Cuando hablamos de Estado de Derecho, se trata, una de las notas características del mismo estriba precisamente en la consagración de esta idea de que el poder político, mejor dicho, los agentes del poder político pueden hacer exclusivamente aquello que tienen expresamente permitido, autorizado o que les es debido. ¿Sí? Digamos, estas son las 4 notas características de esta idea inicial de Estado de Derecho. A partir de aquí, bueno, no sé si hubiese algún comentario, algún agregado o alguna duda que se tuviera en este momento. Claro. Sí. Perdón, sí, don Samuel. Está claro hasta el momento, muchas gracias. Gracias, don Samuel. Bueno, entonces, a partir de aquí, yo les planteo lo que sigue. ¿Y de qué nos sirve poner límites, por ejemplo, al ejercicio del poder? Perdón. ¿De qué sirve que doña Rosalba prescriba que a Carlos le toca lavar los trastes y a Rosalba le toca, ¿qué quedamos? Barrer? ¿De qué sirve si al final Carlos, además de lavar los trastes, decide no lavarlos? O decide que además de lavar los trastes también va a barrer y va a planchar. ¿De qué nos sirve que hablemos de límites si nos falta otra cosa fundamental, que además también se convirtió en una función del poder político esencial? Doña Rosalba había abierto su micrófono. Pues tiene que haber consecuencias en caso de que no se cumplan. Debe de haber consecuencias. Es decir, debemos de
Por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Cada quien, así como decía doña Rosalba, pues tiene diversas tareas. En ocasiones a mi hijo de 12 años le tengo yo que recordar cuáles son esas tareas. Entonces, Daniel, te toca A, B, C y D. Bueno, ahora está oscureciendo más temprano, pero digamos empieza a oscurecer y lo que hago es verificar que ya haya hecho A, B y C. Es decir, ¿de qué nos sirve establecer obligaciones o fijar límites? Por ejemplo, Daniel, puedes jugar Fortnite entre 5 y 7 de la noche. No digo que las 2 horas de corrido. Puedes jugar menos, pero no puedes jugar más. ¿De qué sirve que yo prescriba esto, don Samuel? Es básicamente para evitar excesos o prevenir omisiones. Desde mi punto de vista sería ese como la finalidad, ¿no? De poner los límites. Claro, ponemos los límites para que alguien no haga algo que no queremos que haga o para que alguien haga algo que queremos que haga. Nos falta la otra actividad, nos falta nombrar, mejor dicho, la otra actividad que se llama verificar o, en términos contemporáneos, controlar. Control, la definición misma de la palabra control implica comparación. Cuando hablamos de que les gusta, que yo afirmo que mi esposa me controla. ¿Por qué afirma usted eso? Bueno, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. ¿Y qué implica el control? Que alguien verifica que los límites que me han sido impuestos no han sido rebasados, ¿verdad? Que no he violado los límites que me han sido impuestos, o que he hecho aquello que tenía yo la obligación de hacer. Controlar implica verificar, y verificar y controlar conllevan o implícitamente conllevan la función de comparar. Si yo digo que se controla mi hora de llegada o yo controlo la hora de llegada de mis hijos, es porque comparo la hora en que yo llegué, o bueno, alguien compara la hora en que yo llegué contra lo que se supone que es la regla, a qué hora debo de llegar. Y el control, la verificación, implica comparar para ver qué tan cerca o qué tan lejos me quedé en mi conducta de la obligación o el tipo ideal al que me tenía yo que acercar. Cuando hablamos de control, hablamos de verificación. ¿Qué se verifica? ¿Qué se compara? Bueno, se compara lo que se hizo con lo que se debía de hacer, con aquello que se tenía obligación de hacer, ojo, o de no hacer. ¿Esto qué significa? Que cuando actualmente hablamos de un Estado de Derecho, no solamente podemos tener presentes la idea de límites, sino que es fundamental tener presente la idea de control, que implica verificación. ¿Verificación de qué? De que los límites no han sido superados, violados, que los valladares que se han puesto siguen cumpliendo su misión o su función de haber confinado el ejercicio del poder político a un determinado momento, a un determinado espacio, a un determinado conjunto de personas. Si se fijan ustedes, estoy empleando, en otras palabras, los ámbitos de validez de las normas. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder político, si está limitado por normas de derecho, implica que el poder político, así como en el derecho hablamos de ámbitos de validez normativa, ¿sí?
personal, temporal, territorial y material, el poder político se ha de ejercer en los ámbitos personales, materiales, temporales y territoriales a los que se le ha confinado. ¿Cómo? Prescribiendo cómo se ejerce ese poder mediante normas jurídicas. Y en caso, o mejor dicho, para verificar, ojo con lo que estoy mencionando, no en caso de violación, porque esa tendría que ser la excepción. No, para verificar, y esta no es una función excepcional. La verificación no es una función excepcional, es una función cotidiana en un estado contemporáneo, en nuestro estado contemporáneo. ¿Por qué? Porque así como mencioné que identificamos históricamente las funciones que desempeña el poder político, la legislativa, la jurisdiccional, la de administración y la gubernativa, al día de hoy es evidente que una función esencial de todo Estado de Derecho, pues estriba precisamente en la función de control. El control que el poder político ejerce sobre el propio poder político. ¿A qué me refiero? A los distintos mecanismos políticos y jurisdiccionales para controlar el ejercicio del poder político. Esto es, por un lado, la identificación de funciones cuyo ejercicio se divide o se distribuye, ¿sí? Para obtener un solo resultado, se distribuye el ejercicio de esa función entre distintos órganos. Bueno, la función jurisdiccional, la función legislativa es un claro ejemplo. Pero pensemos también en otro tipo de ejemplos de función de control o de verificación, de control político, ¿sí? La aprobación misma del presupuesto. Claro, todas estas funciones, al ser funciones del Estado, están fundadas y delimitadas en normas jurídicas, pero los parámetros de control son variables, a diferencia del parámetro de control que se utiliza en los medios o controles jurisdiccionales, que son fijos o determinados. Cuando hablamos de un control político, hablamos de que el parámetro de control, lo que yo les mencionaba, la tablita con la que nos van a calificar, no necesariamente, ¿sí?, es un parámetro determinado de una vez y para siempre, sino que depende de la circunstancia. Un juicio político, por ejemplo, o en un juicio político, por ejemplo, podrán vertirse todos los argumentos jurídicos necesarios y, sin embargo, la decisión es un tema de mayoría de quienes integran, o las mayorías de quienes integran el órgano que tomará la decisión, del órgano político denominado Cámara, Parlamento o Asamblea. Bueno, la función de control se convierte entonces en una función esencial en esta idea contemporánea de Estado de Derecho. El control, insisto, en sus dos vertientes, el control político y el control jurisdiccional, va a ser determinante en la configuración de nuestra idea contemporánea de Estado de Derecho. No basta con fijar límites, porque ¿cuántas veces podemos decir, Carlos? Bueno, ¿cuántas veces puede doña Rosalba decir, Carlos, tienes la obligación de lavar los trastes, pero solo lavar los trastes? ¿Cuántas veces puede prescribir doña Rosalba eso? Pues inicialmente una vez, se fijan los límites, pero la verificación es por definición constante. Una vez fijados los límites,
La verificación es frecuente, constante. Claro, puede darse el hecho, insisto, se supone que excepcional, de que el mecanismo de verificación se active, no motu propio, no en automático, sino a solicitud de un sujeto que considera que su esfera, ¿cómo decirlo? Sí, su esfera de derechos se vio afectada por precisamente una actuación ilimitada, más allá de los límites, del poder político. Pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, la función de control, por un lado político, por el otro lado jurisdiccional, control del ejercicio del poder político, que no es otra cosa que la verificación de que los límites no han sido rotos, de que los valladares no han sido superados, de que las fronteras no se han rebasado. Ahora bien, este ejercicio de la función de control también se distribuye entre distintos sujetos del propio Estado, entre distintos órganos del propio Estado. En el ejercicio de esta función es que quienes juzgan, es decir, aquellas personas que ejercen la función jurisdiccional, vienen a desempeñar uno de los papeles más importantes. ¿Por qué? Porque pasamos, sobre todo, a partir de hechos y de la reflexión sobre tales hechos, empezamos a cuestionarnos severamente la identidad entre derecho y ley, o mejor dicho, nos empezamos a cuestionar severamente esta idea de supremacía de la ley, entendida la ley como expresión de ese órgano denominado asamblea, parlamento o congreso. ¿Por qué fue esto? ¿A qué hechos me refiero? Pues precisamente a esos que desembocaron en la llamada Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta idea de la preeminencia de la ley condujo a que mayorías parlamentarias, asambleas inclusive de manera uniforme, aprobaran leyes que hoy sabemos, ahora nos damos cuenta, repugnaban a la razón humana. El hecho mismo de negar el reconocimiento de persona a otros seres humanos que sirvió de base para la construcción de todo un régimen jurídico de excepción en distintos países, principalmente europeos, pero que no se manifestó solamente en Europa. Sí, vamos a encontrar todavía algunos ejemplos en nuestro propio continente de este régimen de excepción para algunos seres humanos. Bueno, esta idea que hoy sabemos que es repugnante para la razón humana, ¿sí?, sirvió de base, insisto, para la construcción de todo un Estado, y lo pongo entre comillas, de derecho, al que posteriormente se le identificó más bien como un Estado legislativo, es decir, un Estado creador de normas, pero cuyas normas chocaban, repugnaban, o muchas de esas normas repugnaban a la razón humana. ¿En qué sentido repugnaban a la razón humana? Pues porque eran evidentemente violatorias de los principios no solamente de libertad, sino principalmente de igualdad entre todos los seres humanos. Principios que hoy sabemos son la base de cualquier organización social. Cualquier forma que adoptemos para organizarnos en conjunto
tiene como, debe tener, hoy sabemos que debe tener como base esta idea, este principio de la plena libertad e igualdad de todos nosotros, de todas nosotras, de tal manera que cualquier restricción a nuestra libertad o cualquier desigualdad entre todos nosotros, pues debe de estar justificada con buenas razones para que sea sostenible esa restricción a nuestra libertad o esa desigualdad entre todos nosotros, que en principio somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Pues porque todos somos, vamos a ponerlo así, sujetos de razón. Tenemos los mismos elementos de raciocinio y en virtud de de este principio de plena libertad y plena igualdad entre todos nosotros, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pues construye su propio proyecto de vida o debe tener la posibilidad de construir su propio proyecto de vida en condiciones de dignidad, la dignidad que nos merecemos todas y todos nosotros. Disculpen. A partir entonces de esta idea, regreso entonces, Estado de Derecho actualmente es este Estado cuyo ejercicio del poder político está limitado y controlado por normas jurídicas. Ay, perdón, me parezco a Lolita Ayala, ahora sí que disculpen. Entonces, está limitado y controlado por normas jurídicas. Ah, y viene el otro gran componente. ¿Qué normas jurídicas? Bueno, en principio todas las normas jurídicas. Pero, precisamente en razón de estos hechos de los que derivó la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento teórico que hay precisamente previo a esta Segunda Guerra Mundial entre lo que por constitución debemos de entender y quién ha de, para utilizar los términos históricamente empleados, quién ha de defender a la Constitución. Bueno, tenemos que llegar al punto en el cual nos planteemos que efectivamente, en un Estado de Derecho, el ejercicio del poder político está limitado y controlado por normas jurídicas. Por todas las normas jurídicas, sí. Pero en ese conjunto de normas jurídicas, que además están organizadas esas normas jurídicas de una cierta manera, porque no es nomás un conjunto ahí puesto, ¿verdad? Sino que es un conjunto ordenado de normas jurídicas. Ese conjunto ordenado de normas jurídicas, o entre ese conjunto ordenado de normas jurídicas, hay ciertas normas, digamos, que se imponen sobre otras. Claro, siguiendo la dogmática kelseniana, ¿verdad? En un sistema normativo, en un sistema jurídico, el origen del sistema jurídico, el origen de la norma fundante o de la norma fundamental es histórico, o sea, es fáctico. Pero una vez creada la norma fundamental, todas las demás normas deben su existencia a esa norma fundamental, que lo es, o sea, es fundamental precisamente porque prescribe, uno, cómo se crean las demás normas jurídicas. Dos, ¿quiénes pueden crear las demás normas jurídicas? Y tres, ¿qué deben prescribir, pueden prescribir o no deben prescribir las demás normas jurídicas? Por eso, esta norma que prescribe todo esto, pues es fundamental,
porque es la que va a determinar los ámbitos de validez de las, bueno, va a determinar la validez de las subsecuentes normas. Por lo tanto, las subsecuentes son normas inferiores y la previa, la que establece o prescribe el quién, el cómo y el qué prescriben las demás normas, pues es la fundamental o superior. Por definición, aquí ya hay un principio de organización, el principio de jerarquía. No puede haber una norma superior a la fundamental o a la fundante o a la suprema, porque entonces, por definición, la norma que estaría por encima de la suprema, pues tendría que ser la auténtica o la verdadera suprema, o fundamental o superior. No sé si hasta acá soy claro con lo que trato de comunicarles. Si hasta ahí voy siendo claro, entonces, si en un Estado de derecho, por derecho entendemos un conjunto ordenado de normas jurídicas, bueno, esas normas jurídicas, lo primero, digamos, están organizadas en principio a partir de, pues, del criterio jerárquico. Hay una norma que se impone por sobre el resto de las normas, porque prescribe quién, cómo y qué prescriben o pueden prescribir o no deben prescribir el resto de las normas. Bueno, esa norma fundante, ¿sí?, es la que se convierte en el parámetro, en la regla para calificar el ejercicio del poder político. Es decir, para que el resto de los órganos del Estado, bueno, para que los órganos del Estado ejerzan válidamente el poder que tienen, ese poder político que tienen, ese poder o esa fracción del poder del Estado que tienen, pues lo tienen que hacer, uno, conforme a las propias normas jurídicas, pero para verificar que se ha hecho correctamente y que los órganos del Estado han actuado válidamente, la regla o el parámetro de control es la propia regla fundante, la propia norma suprema. En otras palabras, esto que llamamos Constitución. La Constitución se convierte así en la norma principal para calificar en un Estado de derecho la validez de la actuación, o mejor dicho, la validez del ejercicio del poder del Estado. Se trata de constitucionalizar entonces al derecho, de alguna manera sí. ¿Por qué? Bueno, porque la validez, digamos, adelantándome un poco o mencionando un tema de alguna otra materia, cuando hablamos de control de legalidad, hablamos de que el control, para ejercer ese tipo de control, nuestro parámetro es la ley. Si hablamos de control de constitucionalidad, mejor dicho, de control de convencionalidad, pues utilizamos la expresión en razón de que nuestro parámetro de control, la regla que nos va a servir para calificar la validez del acto o resolución, es la Convención Americana de Derechos Humanos o en general una norma de origen internacional, un tratado internacional. Si hablamos o utilizamos la expresión control de constitucionalidad, luego entonces el parámetro que utilizamos para verificar la regularidad de la actuación, la regularidad del acto o la resolución es el texto constitucional, es la Constitución. Bueno, cuando hablamos de control, de legalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad, luego entonces lo que va variando es la regla de verificación. Si esto es así, cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, me parece que en este momento la idea queda mucho más clara.
Estamos hablando de un Estado en el cual el ejercicio de su poder, o sea, el ejercicio del poder del Estado, el ejercicio del poder político, está no solamente limitado, sino también controlado en general por el derecho, pero particularmente por la norma fundamental, por la Constitución. Claro, aquí se abre otra discusión más amplia, ¿verdad? ¿Y qué entendemos hoy por Constitución? Bueno, tradicionalmente hemos entendido, ¿sí? Que nuestra Constitución, a partir de la idea misma que nos postula o que nos propone la Declaración de los Derechos, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bueno, identificamos estos dos grandes rubros o estos dos grandes ámbitos o secciones o partes de nuestra Constitución, en general de toda Constitución. La parte orgánica y la que se ha denominado o se había denominado parte dogmática, es decir, la parte que organiza al Estado, la parte que constituye y organiza al Estado y la parte que reconoce o consagra el catálogo de derechos de todos nosotros y todas nosotras, ¿sí? Nuestras declaraciones de derechos humanos. Sin embargo, al día de hoy creo que esta idea misma o esta distinción misma, pues bien podría ser esencialmente cuestionada y sobre todo la idea misma de constitución podría ser reformulada o el concepto mismo de constitución podría ser reformulado. Sin embargo, lo cierto es que operativamente nos sigue resultando útil para distinguir, ¿sí?, el tipo de infracciones de las que puede ser objeto nuestra propia Constitución. Infracciones desde el punto de vista de la Constitución y diseño de la organización del Estado e infracciones respecto de nuestros derechos, sin que sean, digamos, excluyentes las infracciones, es decir, una infracción o una violación al diseño y organización del Estado, muy seguramente o muy probablemente puede dar lugar a una violación a algún derecho humano o a la inversa. Pero bueno, quedémonos, o les propongo que nos quedemos en este punto en el cual la idea de Estado de Derecho que les propongo es esta: un Estado en el cual el ejercicio del poder político está limitado y controlado por la Constitución. El derecho sí, pero particularmente por las normas constitucionales. A partir de esta idea, pues viene el otro gran aspecto de esta exposición que estriba precisamente, bueno, y todo esto, que es cómo se relaciona con la argumentación jurídica. Bueno, a partir de esta primera idea o idea fundamental, ¿cómo consideran ustedes, qué idea tendrían en torno a esta relación entre Estado constitucional de derecho y argumentación jurídica? ¿A qué les suena o qué opinan? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Alguna propuesta, alguna sugerencia? Don José Eduardo, don Adolfo, doña Claudia, don Emanuel, son a quienes veo por acá. Don Rodrigo, bueno, vemos su librero. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cómo se relaciona esto? Sobre todo considerando, digamos, la relativa, ya muy relativa, novedad de esto de la argumentación jurídica. ¿No? A ver,
Yo les comenté que tratándose de los límites y el control, bueno, se trata de que el límite esté prescrito por normas jurídicas, particularmente las normas constitucionales, pero en general todas las normas que integran el sistema jurídico, y los mecanismos de control pues están diseñados por precisamente normas jurídicas. Cuando hablamos de argumentación, ¿de qué hablamos? ¿A qué le suena? En general la argumentación y en particular la argumentación jurídica, digamos, estos dos contextos distintos. ¿A qué idea les sugiere? Que bueno, ya la tienen ustedes muy presente, muy armada, digamos. ¿Alguna idea, alguna propuesta? ¿No? Don Rodrigo dice, argumentar es dar razones válidas para apoyar, a ver, permítanme, para apoyar o atacar una postura. Permítanme un momentito, por favor. Ahora sí. Argumentar, me quedo con lo primero, don Rodrigo. Anilú, doña Anilú Medina Ordaz, adelante, por favor. No le escuchamos bien, doña Anilú. Bueno. Ahora sí. Yo considero que son las bases para sostener una idea. Bases para sostener una idea, digamos, como los cimientos de un edificio. Claro, así es. Perfecto. Digamos que voy a retomar lo que doña Anilú y don Rodrigo mencionan. Los cimientos, las bases para sostener. Sí, cuando hablamos de argumento, ¿sí? Hablamos de una razón, pongámoslo así, voy y dejo mi auto en el taller mecánico y pasan 2 días y hablo al taller mecánico. Quizás es una expresión que ya no se usa mucho, pero hablo por teléfono y le digo al encargado o a la persona encargada, oiga, habla fulano de tal, del coche fulano de tal. ¿Qué razón me da? ¿Qué razón me da del mismo? O, bueno, por ejemplo, yo recuerdo bastante bien mi abuelo que siempre decía, ¿y qué razón me das de tu mamá? ¿O qué razón me das de tu papá? ¿O qué razón me das de tal cosa? Es decir, ahí utilizamos la palabra razón de una manera muy particular. Argumento es una razón, sí, una razón entendida como una, digamos, aquí tenemos que hacer la distinción, como una explicación o como una justificación. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la palabra con estos 2 sentidos. Dar razones o argumentar para explicar o dar razones, argumentar para justificar. ¿En qué contexto nos movemos nosotros cuando hablamos de argumentación jurídica? ¿Y por qué? ¿Cómo lo consideran ustedes? Cuando argumentamos jurídicamente, ¿explicamos o justificamos? Digamos, se los planteo así, en un estado de emoción violenta, ¿sí? Una persona comete el delito de homicidio. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente como su nombre lo indica, porque incurrió en un estado de emoción violenta. Eso nos ayuda
a explicar la reacción, la conducta, pero ¿nos ayudaría a justificar la conducta? Depende. Digamos, cuando hablamos de argumentar jurídicamente, ahorita regresamos a esto de la justificación y la argumentación. Lo voy a plantear de la siguiente manera, o digamos, punto y aparte. Cuando hablamos de normas jurídicas, lo que cada uno de nosotros entienda por normas jurídicas, no me voy a meter ahorita a esta discusión, simplemente lo que cada quien de nosotros entienda por norma jurídica. Cuando hablamos de normas jurídicas y cuando hablamos de sujetos que hacen algo con las normas jurídicas, es decir, operadores jurídicos, sujetos que operan con normas jurídicas, yo les preguntaría, así como en las matemáticas hay operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿qué operaciones básicas identificamos en el caso de quienes operan con normas jurídicas? Don Luis Alberto Castro dice justificar una posición. Ok, ahorita vamos a regresar sobre la justificación y la explicación. Pero bueno, don Alberto, que usted o cualquier otra persona, ¿qué operaciones básicas identificamos cuando hablamos de operadores jurídicos? En otras palabras, ¿qué es lo básico que hacemos con las normas jurídicas? Porque, pues ahora sí que todos los que estamos aquí somos operadores jurídicos. Dice Rodrigo Sandoval, aplicarlas, interpretarlas, ya llevamos dos. Nos falta una básica y esencial. Don Arturo de Jesús Méndez, adelante. ¿No es el encuadramiento de la acción con la norma? Digamos, es lo que genéricamente podríamos llamar aplicar. Pero, pues para aplicarlas y para interpretarlas, antes tenemos que, bueno, sí, conocerlas, de acuerdo, crearlas, exactamente, don Rodrigo. Crear, aplicar e interpretar las normas son las operaciones básicas que desempeñan los operadores jurídicos. ¿Por qué son operadores jurídicos? Porque hacen algo con las normas, operan con normas. ¿Y qué hacen? Pues las crean, las aplican y las interpretan. Y cuando me refiero a crearlas, no estoy refiriéndome única o exclusivamente a, digamos, el legislador. Y no me refiero solo al legislador por una razón. Regresando al tema de la teoría que él señala, en este continuo, todo sistema jurídico es un continuum, es una constante cadena que tiene su origen en un hecho, la creación de la norma fundamental, y tiene su punta del otro lado en una norma jurídica creada y que no requerirá, más bien, cuya aplicación no da pie a una nueva norma jurídica. En estos dos extremos de esta cadena, todo acto de aplicación se convierte en acto de creación, de tal manera que quien crea la ley, el legislador, para crear la ley está o debe de aplicar la norma previa, la Constitución, o normas previas más allá de la Constitución, como podría ser, por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, ¿sí? O el reglamento interno de la Cámara de Diputados, el reglamento interno de la Cámara de Senadores, en fin, aplica normas y crea nuevas normas. Imaginemos, don Arturo de Jesús, usted a lo largo de toda su vida ha
creado normas jurídicas, ¿sí o no? ¿Jurídicas? ¿Sí? Pues no. ¿O no? ¿No? ¿No ha celebrado usted algún contrato? Ok, sí, sí, sí. Sí, Porque un sí, contrato es una norma jurídica individual. sí, sí, sí. Pongo por caso un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, ¿sí? Ahora, cuando usted, don Arturo de Jesús, o yo celebramos un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa, estamos aplicando normas jurídicas previas, pero estamos creando normas jurídicas individuales, porque pasamos de una norma jurídica general, abstracta e impersonal a una norma jurídica concreta que obliga a Carlos Báez o a don Arturo de Jesús. ¿Hay una norma jurídica? Sí. En fin, como pueden ustedes ver, todo el sistema es una constante cadena o un conjunto de cadenas de constante creación y aplicación o de aplicación-creación hasta llegar al punto en el cual ya la norma creada, ¿sí? No admite con su aplicación una subsecuente nueva norma, la creación de una nueva norma. Pongamos por caso, ¿sí? Una sentencia que también es una norma jurídica individual. Ojo, de la norma jurídica llamada sentencia, pero particularmente del documento denominado sentencia, se va a extraer un criterio de interpretación o se va a extraer un criterio de solución de un tipo de litigio y se va a crear otra nueva norma que se va a llamar jurisprudencia. Pero la sentencia como tal, lo único que admite, en tanto norma jurídica individual, es su ejecución o aplicación. Ya no hay una subsecuente creación. Hasta ahí nos llegó la cadenita, ¿sí? Cosa distinta es que de la sentencia, de la decisión, extraigamos un precedente, un criterio con el cual, mediante un procedimiento diferente, se cree una norma jurídica denominada jurisprudencia. Son dos cosas distintas. Entonces, en esta representación, digamos, del sistema como un continuo, como acciones continuas de aplicación-creación, ¿sí? Los operadores jurídicos, regreso, por ejemplo, don Arturo, o doña Claudia, o doña Elsa, es indispensable que seamos licenciadas en Derecho o abogados para crear normas jurídicas o para aplicar normas jurídicas en esta idea de creación de, celebración de contratos o aplicación de normas en el ejercicio de nuestra función, de nuestros roles. Es indispensable que seamos egresados, titulados de la carrera de Derecho, de licenciatura en Derecho. No. ¿Qué opina, doña Elsa? Don Rodrigo dice, no se necesita ser licenciado en Derecho para aplicar o crear normas jurídicas. Totalmente de acuerdo. Es decir, por operadores jurídicos me refiero a todas las personas o todos los sujetos que crean, aplican e interpretan normas jurídicas. No es indispensable haber cursado la carrera de Derecho para ser operador jurídico. Todos lo somos, porque todos y todas, en un o en otro contexto, según el rol que desempeñemos, nos toca aplicar, nos toca crear o nos toca interpretar normas jurídicas. Pongamos por caso que don Felipe de Jesús y su servidor celebramos un contrato de arrendamiento y resulta que don Felipe de Jesús interpreta, es decir,
entiende de una determinada manera la obligación consistente en dónde debo de pagar la renta, y yo entiendo esa misma prescripción de nuestro contrato de una manera diferente. Bueno, no vayamos lejos. Creo que todos como escuchadores y escuchadoras de noticias o como lectoras y lectores de noticias, estamos al tanto de este diferendo que se ha presentado en torno a una cláusula específica, una norma específica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en torno a la fabricación o construcción de automóviles. La regla del famoso 70-30%. Es decir, los mexicanos entendimos que esta regla que prescribe que para ser considerado un automóvil mexicano, el 70% de las piezas y el armado del automóvil debió de haberse llevado a cabo en nuestro país. Y el 30% restante, pues en otro lugar. Nosotros entendimos que el 70%, el 70-30, recordemos que el porcentaje es una relación. Bueno, entendimos que el 70% se refería o se refiere al automóvil armado, en tanto que nuestros vecinos de Estados Unidos entienden que la regla se aplica respecto de cada componente del automóvil. ¿Esto qué significa? Que si para nosotros el 70-30 aplica respecto de todo el coche armado, para los norteamericanos el 70-30 aplica respecto de el motor o la transmisión automática, ¿sí? Es decir, se va aplicando para cada componente del automóvil. Aquí hay evidentemente hay un conflicto de interés derivado o que tiene su origen en la distinta manera en que cada una de las partes está leyendo e interpretando la cláusula de un convenio, de un tratado en este caso. Puede darse el caso que don Felipe de Jesús entienda de una determinada manera mi obligación contractual del pago de la renta y yo lo entienda de una manera diferente. Y no es necesario que don Felipe ni yo seamos ni siquiera expertos, ni siquiera licenciados en Derecho, para que cada uno interprete a su manera la norma jurídica e inclusive la diferente interpretación de la norma, ¿a qué nos va a conducir? Como nos va a conducir en el caso del armado de automóviles. Pues a un procedimiento, en el caso del armado de automóviles, a un procedimiento arbitral, ¿sí? En el caso de don Felipe y su servidor, pues a un procedimiento jurisdiccional. Vamos a resolver nuestra disputa, resultado de la distinta manera de interpretar el contrato. Y no es indispensable que don Felipe o yo hayamos obtenido el título de licenciado en Derecho. De la misma manera que quien aplica una norma jurídica es indispensable que sea abogada o abogado. Luego entonces, por operadores jurídicos me refiero a todos, absolutamente todos los sujetos que hacen algo con las normas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Crearlas, interpretarlas y aplicarlas. Bueno, del hecho de que esté un sujeto autorizado para hacer algo, no se sigue que lo haga necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Espero que lo haya notado. Apagué la luz. Pongámoslo así. Yo estoy autorizado para encender la luz de este cuarto, de esta habitación.
no es que tenga el deber de encender la luz. Puedo hacerlo o no hacerlo. La acabo de encender. Cualquiera de ustedes me puede preguntar por qué la apagó o bien por qué la ha encendido. Por lo que ustedes me están requiriendo o me están preguntando es por una razón. En otras palabras, que yo explique o justifique mi conducta. Cuando hablamos de razones, en concreto, tratándose de esta idea de Estado constitucional de derecho, nos estamos refiriendo a esas razones, como alguien mencionó muy bien aquí, que sostienen las decisiones de los operadores jurídicos. ¿De qué operadores jurídicos? Bueno, de esos operadores jurídicos que son agentes del Estado. Si cuando hablamos de Estado constitucional de derecho, hablamos de un Estado en el cual el ejercicio del poder político está limitado y controlado por el derecho, particularmente por la Constitución, ¿sí? Cuando hablamos de operadores jurídicos, en un Estado, los operadores jurídicos lo son todos los agentes de ese Estado, todo sujeto que actúa en nombre o como si fuese el Estado mismo el que está actuando. ¿Por qué? Porque está ejerciendo el poder del Estado. Desde un sujeto que tiene en su, digamos, que tiene autorización para a su vez autorizar o no la expedición de una licencia, hasta un sujeto, que puede ser el mismo, que está autorizado para clausurar o permitir que siga su funcionamiento tras una inspección un determinado giro comercial, como se prescribe todavía en la legislación del Estado de México, una lonja mercantil. Bueno, quien está autorizado el sujeto que está autorizado para verificar el correcto funcionamiento de ese giro mercantil y en su caso evitar ese funcionamiento, clausuraron o no, y quien está además autorizado para expedir o no una determinada autorización o licencia, del hecho de que tenga autorización, de que esté autorizado para hacer una determinada cosa, no se sigue que lo pueda hacer sin más, sino que para que emita una licencia o clausure un giro mercantil, ese determinado sujeto debe de partir del presupuesto indispensable de estar autorizado para hacerlo, pero del hecho de que esté autorizado, no se sigue que en el caso concreto, y aquí viene la palabra, se justifique su actuación, su conducta específica. Si esto lo llevamos a al discurso, a nuestro discurso constitucional, recordemos que el artículo 16 constitucional prescribe que nadie puede ser, ojo, molestado en sus propiedades, en general en sus bienes, en su persona, sino por mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive. ¿Qué? La actuación, dice la Constitución, dice la causa legal del procedimiento. En otras palabras, que funde y motive su actuación en particular. Cuando hablamos de argumentación, tenemos que partir del hecho, digamos,
aquí estoy tratando primero de aterrizar el tema de la argumentación a nuestro discurso constitucional en particular. Pero antes de llegar al discurso constitucional mexicano en particular, hay que considerar, por otra parte, que teóricamente o dogmáticamente las decisiones en el derecho o las decisiones que toman los operadores jurídicos ni son evidentes, ¿sí?, ni pueden ser o ni deben ser arbitrarias. Son dos términos que merecen cierta reflexión. Por un lado, las decisiones que toman los operadores jurídicos no son evidentes. ¿A qué me refiero con esta expresión? Primero, las decisiones que toman los operadores jurídicos. Ojo, los operadores jurídicos toman continuamente decisiones. No solo quienes ejercen la función jurisdiccional toman decisiones jurídicas, toman sus decisiones jurisdiccionales. El mejor ejemplo de concretización de una decisión jurídica jurisdiccional es precisamente el dictado de una sentencia. Pero la aplicación de normas y la creación de normas jurídicas conlleva la toma de ciertas decisiones previas o que se dan o que se toman en el camino mismo de aplicación o de creación de las normas. Retomemos lo que dijo don Arturo de Jesús hace un momento. Hace un momento, don Arturo, usted hizo referencia a esta adecuación, si mal no recuerdo, pues usted me corrige, a esta adecuación entre el hecho, o es lo que yo entendí, mejor dicho, entre el hecho y la hipótesis normativa. Grosso modo es lo que recuerdo que usted dijo, o lo que yo entendí que usted dijo. ¿Sí es así? Sí, así fue el encuadramiento de la acción con la norma. Eso, el encuadramiento. Ok. Don Arturo, ese encuadramiento, eso que llamamos subsunción, implica necesariamente la toma de ciertas decisiones previas que quien está subsumiendo, pues decide, toma. ¿A qué me refiero? Decisiones, a ver, si la decisión jurídica puede revestir, puede expresarse mediante la forma de un silogismo, si esto es así, nuestra premisa mayor está conformada por la hipótesis normativa. La premisa menor sería el hecho. Y esto que don Arturo de Jesús denomina encuadramiento es la subsunción, es decir, el subsumir, encuadrar o verificar que el hecho actualiza la hipótesis normativa y que en consecuencia se genera, o como efecto se genera la consecuencia, o mejor dicho, se debe generar la consecuencia normativa prescrita en la norma que contiene la hipótesis normativa. No sé si hasta acá soy claro. Si esto es así, don Arturo de Jesús, como operador jurídico, debe de tomar ciertas decisiones. Uno, debe de escoger cuál es la norma aplicable al caso. Dos, debe decidir en torno al sentido o significado del texto normativo de la norma que considera aplicable al caso. Tres, debe delimitar los hechos relevantes para considerar si se actualiza o no la hipótesis normativa. Y cuatro, debe de decidir si, y abro comillas, está probado que los hechos sucedieron, o mejor dicho,
las afirmaciones sobre lo que sucedió, que esos son los hechos, están probadas. Estas 4 grandes decisiones las tiene que tomar don Arturo de Jesús. Tiene que seleccionar la norma, ¿sí? Para los penalistas es común hablar de resolver el aparente conflicto de normas, ¿sí? Es decir, cuando al menos 2 normas pueden ser, la hipótesis normativa de al menos 2 normas puede ser actualizada con los mismos hechos, pero generar consecuencias normativas contradictorias, ¿sí? El aparente conflicto de normas lo tiene que resolver don Arturo de Jesús. Y don Arturo de Jesús también tendría que resolver el problema de interpretación. Claro, sí y solo sí se presenta ese problema de interpretación, de la misma manera que don Arturo tendría que resolver el aparente conflicto de normas, sí y solo sí, pues se presenta ese conflicto aparente de normas. Don Arturo también tiene que resolver el problema de los hechos relevantes del caso, porque no todos los hechos relatados o no todos los hechos que se llevan a la toma de la decisión necesariamente resultan relevantes para actualizar o no la hipótesis normativa. Y finalmente, don Arturo tiene que hacerse cargo de sostener o, digamos, respaldar la afirmación. Está aprobado que todas esas son pequeñas, grandes decisiones que don Arturo, como cualquier otro operador jurídico, debe tomar. Yo mencioné hace un rato que en el derecho las decisiones no son evidentes. ¿Esto qué significa? Que los casos, no en todos los casos, hay una sola solución correcta para cada problema que enfrentamos. En muchas ocasiones, y ahí es cuando vienen los famosos casos difíciles, en muchas ocasiones, la solución que se le da a la pregunta que encierra o que se convierte, en la que se convierte el problema jurídico, pues la respuesta no es evidente. ¿Por qué? Porque puede haber otra respuesta. Inclusive puede haber otra respuesta igualmente válida. Hay que justificar por qué la respuesta o por qué la solución que se está dando al problema es la mejor solución posible, no en general, no en términos abstractos o teóricos, no. Estamos hablando de soluciones a problemas concretos, específicos, con nombre y apellido. Luego entonces lo que nos preocupa es cuál es la mejor respuesta o solución posible a este caso. ¿Se concede o no se concede la licencia de funcionamiento? ¿Procede o no procede la clausura del giro comercial? ¿Se acredita o no se acredita la responsabilidad de un sujeto determinado en la comisión de ciertos hechos delictivos o actos delictivos? Son decisiones concretas. Y esas decisiones, por ejemplo, relacionadas con la afirmación, está aprobado que, es probable que no sean evidentes. Y al no ser evidentes, reclaman una justificación, una razón o un conjunto de razones que permitan, como también ya se dijo aquí, sostener, así como a manera de cimientos, permitan sostener la solución que se le está dando a cada problema operativo. Si bien las soluciones a los problemas jurídicos no son evidentes o no en todos los casos resultan evidentes, tratándose de
la arbitrariedad incluimos otro factor fundamental: las decisiones de los operadores jurídicos, pero particularmente de los operadores jurídicos del Estado, de cualquier Estado. Vamos, los operadores jurídicos, los que hacen algo con las normas en ejercicio del poder político, bueno, esos operadores jurídicos no pueden decidir de manera arbitraria. Es decir, no basta con que imaginemos una norma que prescribiera, una norma jurídica que prescribiera que Carlos Báez puede encender la luz. Bueno, si bien tengo la autorización para que mi actuación resultara revisable dentro de los parámetros constitucionales, al margen de que yo esté autorizado para prender la luz, tendría que dar razones no generales y abstractas, sino concretas y específicas para sostener que tal día, a tal hora, en tal clase, en este contexto, fue correcto o ha sido correcto que Carlos Báez, autorizado para ello, haya efectivamente encendido o prendido la luz. Hasta acá no sé si hubiese algún comentario en torno a esta exposición que nos servirá de base o nos servirá de arranque para que el día de mañana, a partir de esta idea de que las decisiones jurídicas no son evidentes y las decisiones jurídicas tampoco deben ser arbitrarias, particularmente las decisiones que toman los operadores jurídicos de los estados, del Estado en general, ¿sí? No deben ser arbitrarias, ¿sí? Acercarnos a lo que textualmente textualmente dice nuestra Constitución y lo que nuestra Suprema Corte y en general nuestros tribunales constitucionales han dicho que dice nuestra propia Constitución en torno precisamente a la justificación de las decisiones. Y con esto adelanto mi posición o la exposición en torno a que más que explicaciones, lo que nos interesa de los operadores jurídicos son justificaciones, razones que justifiquen su actuación, no tanto que la expliquen. Para la explicación podríamos recurrir a otro tipo de análisis y especialistas, pero como operadores jurídicos lo que nos interesa es conocer las razones que justifiquen las decisiones de estos otros operadores jurídicos. Hasta acá, insisto, no sé si hubiese algún comentario, alguna duda, dejo el tema puesto para mañana retomar esto y concluir con la vinculación que ya seguramente a muchos y a muchas les parecerá ya muy clara, esta vinculación entre argumentación jurídica y sistema democrático de gobierno. Pero hasta aquí dejaría yo la exposición del día de hoy. No sé si hubiese algún comentario, alguna duda. Si no fuese así, pues entonces les agradecería su presencia, sobre todo su paciencia, y pues nos veríamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.